Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus decretos. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Salmo 119. Hermanas, hermanos, muy buenos días. 12 de febrero, lunes. Los invito para que una vez más nos pongamos en la presencia del Señor y meditemos su santísima palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar hoy a tomar la carta del apóstol Santiago, solamente hoy y mañana, tomada del capítulo 1 del 1 al 11. Santiago, siervo de Dios del Señor Jesucristo, y a las 12 tribus en la diáspora, saludos. Consideren, hermanos míos, un gran gozo cuando se vean rodeados de toda clase de pruebas. Oigan, consideren un gran gozo cuando tengan pruebas, distinto a nosotros, que cuando nos llegan pruebas, sufrimientos, cosas, desventuras en la vida, enfermedades, pobreza, desempleo, unos hijos que como que no funcionan, un esposo infiel, y cuando tenemos tantas dificultades en la vida, siempre renegamos y no pensamos como los santos, como dice Santiago, consideren un gran gozo las pruebas, sabiendo que la autenticidad de su fe produce paciencia. En la medida que tomemos las pruebas con fe, vamos a alimentar en nosotros la virtud de la paciencia. Y dice que esa paciencia lleve consigo una obra perfecta para ser perfectos. Diferente a lo que pensamos nosotros en el mundo, que no tenemos las pruebas como bendiciones de Dios, como que Él nos está tocando, nos está llamando, nos está haciendo un examen para ver si lo pasamos. Y si pasamos esas pruebas con alegría y con gozo, vendrán grandes bendiciones. Como dice aquí el Salmo de hoy, 119, que es tan acertado. Recordemos que el Salmo siempre hace referencia a la primera lectura. Y dice este salmo aquí: reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. ¿Sí ve? Cuando usted pasa todos esos padecimientos con fe, con amor, los soporta, agradece a Dios, pues entonces vendrá después la gran bendición y ahí usted va a agradecer esos sufrimientos. Yo se lo digo por mi experiencia. Yo no les hablo aquí de cosas sacadas de la nada. Yo porque les predico la palabra de Dios, porque la he vivido. Y he pasado en mi vida tantas pruebas desde muy niño. Desde muy niño, con tanto sufrimiento que padecí, en pobreza, en enfermedad, en desprecio. Porque cuando uno es enfermo y es un niño, es el goce de los compañeros de colegio, lo que padecí yo. Y yo siempre llevé eso con amor, con paciencia. Y el Señor ahora me ha bendecido tanto que tengo es un agradecimiento. Y por eso estas palabras las comparto con ustedes, para que se den cuenta que esto es real, que esto no es fantasía. Lo que dice esta palabra, yo lo he vivido y sé que es verdad.
Cuando usted tome las pruebas de la vida con paciencia, con gozo, siempre doblando rodilla, hermano, el Señor lo va a bendecir y le va a dar sabiduría, como dice aquí más adelante. Si ustedes son ingratos en estas pruebas es porque no tienen sabiduría, pero pídanla y se les concederá abundantemente. Dios les dará generosamente la sabiduría, pero tienen que pedirla con fe. ¿Sí ven, hermanos? Pedir la sabiduría con fe. ¿Sabiduría para qué? Pues para cuando nos lleguen esas pruebas, tomarlas no como castigos, no como cosas del destino. Estamos aquí en el vaivén del mundo y esto me tuvo que pasar. Si lo tomamos como una caricia del Señor, pues Él nos va a bendecir abundantemente. Y si sobrepasamos esa prueba, la bendición de Dios va a ser inmensa. Y más adelante habla del rico, de la vanagloria, que el hermano de condición humilde se sienta orgulloso de su alta dignidad. Oiga, que el humilde se siente orgulloso de su alta dignidad. Contrario a hoy, que el de la alta dignidad es el que tiene muchos títulos colgados en la pared, mucho dinero, mucho futuro, mucho mundo. Ese es el digno, el de alta dignidad. Y dice Santiago que es el humilde, el que debe gozar, el que goza de esa alta dignidad. Que se sienta orgulloso el rico de su pequeñez, porque pasará como flor de hierba, pues sale el sol con su ardor y seca la hierba. Dice que la vanagloria del rico, del que cree mucho porque tiene mucha plata, eso es como la hierba, que llega el sol y la seca. Hermosa la palabra de Santiago, para meditarla, para llevarla, hermanos, a la vida. El Evangelio hoy de San Marcos 8, 11, 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad les digo que no se les dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso este pasaje que nos da una enseñanza muy grande y es la fe y la confianza en el Señor. No tentar al Señor. Como dice el Señor allá en el desierto cuando llega Satanás a ofrecerle que cambie las piedras en pan. No tentarás al Señor tu Dios. Y es lo que hacen siempre los fariseos, tentando al Señor. Que demuestre el poder, demuestre su poder para creer en usted. Hermanos, pero ¿cuántas veces el Señor ha demostrado su poder con los enfermos que ha sanado, con los endemoniados? Y hemos visto en todo este Evangelio de San Marcos tantos milagros. Hace poquito fue el sábado, me parece que fue lo del leproso. ¿Cuántos enfermos ha sanado? Por compasión, por fe. Pero estos fariseos no tienen fe. Ellos quieren es ponerlo a prueba y piden un signo. Así no es, hermanos. Una persona hoy en día farisea. Una persona farisea hoy en día, aquí hay tantos. ¿Dónde está Dios? ¿A dónde están los milagros? Que si hiciera Dios no hubieran pobres y porque hay catástrofes. Que si Dios existiera, ¿por qué nacen niños deformes? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tentar a Dios. Esa gente así nunca recibirá el favor de Dios. No sentirán la paz, el gozo, porque no son humildes. El Señor ha sanado tantas veces a estos enfermos
que han tenido fe. Pero a estos arrogantes de hoy no les va a dar ningún signo. El Señor dice, no les voy a dar a ellos ningún signo. Y se fue para otra parte. La humildad, hermanos. La humildad, la confianza siempre en el Señor. Que Él nos va a sanar cuando ve nuestra fe, cuando ve nuestra humildad, como lo hablaba ahora Santiago. Hablaba de la fe, hablaba de la paciencia en las pruebas, hablaba de la humildad, diferente a la arrogancia del rico. Si somos humildes, si somos pacientes, si tenemos fe, recibiremos abundantes gracias y bendiciones del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para todos un bendecido día en Jesús.